Saludos cordiales, doctora Graciela Uscanga Urbina. Nosotros somos el grupo 4 del paralelo A de la asignatura Inmunología 2. Nuestro grupo está conformado por los estudiantes Correa Mesa, Luis Carlos, Mera Zambrano, Jocelyn Pierina, Peñafiel Bermello, Juliana Lisbeth, Tomalaca Tuto, Livington Paulino, Zabalú Cedeño, Rosario Belén, Zamora Lema, Jefferson Alexander y quienes habla Jaramillo Guerra, Gilbert Enrique. Nuestro tema a disertar el día de hoy se denomina esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta al ser humano. Se caracteriza por ser de origen autoinmune, ya que afecta principalmente al sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal de manera elemental. Se conoce que el sistema inmunitario del ser humano tiene la función de proteger al mismo. Sin embargo, en la esclerosis múltiple es el mismo sistema inmunitario quien se encarga de dañar el revestimiento, es decir, la mielina o las vainas de mielina, cuya composición es 80% lípidos, 20% proteínas. Esta mielina se encuentra revistiendo las fibras nerviosas, en este caso de las neuronas, y tiene el accionar principal de acelerar los impulsos nerviosos. Cuando la vaina de mielina se encuentra dañada o hay una disrupción de las mismas, se van a presentar las famosas cicatrices, que clínicamente se denominan esclerosis. Esto induce a procesos de inflamación que conllevan a impulsos lentos e interrumpidos. Se conoce que en toda la extensión del área corpórea del ser humano, el sistema nervioso está extendido por todas las cavidades. Es por eso que esta enfermedad se considera de carácter heterogéneo, ya que se puede presentar a nivel multiorgánico y se puede presentar en diversas estructuras anatómicas de toda la extensión corpórea. También se la conoce como la enfermedad de las mil caras y es muy particular, ya que de paciente a paciente se puede presentar de manera diferente y en unos pacientes presentar mayor magnitud que en otros. Por eso se denomina que afecta de carácter motor sensorial, ya que tiene un impacto súper importante en el deterioro cognitivo, en los trastornos psiquiátricos y el dolor y fatiga, que son síntomas característicos que conllevan a una discapacidad prematura. Las causas aún son inciertas, pero se asocian a factores genéticos encadenados a factores ambientales. La edad media que oscila la enfermedad es de 20 a 40 años, teniendo una prevalencia importante que se impone de mujeres a hombres. Es por eso que de manera resumida se puede decir que la esclerosis múltiple es heterogénea, como se mencionó con anterioridad, ya que se presenta a nivel de diferentes áreas corpóreas de todo el ser humano. Es de nivel neurológico porque afecta a los impulsos nerviosos del ser humano, tiene síntomas diversos y algunos son invisibles, ya que en los estadios primarios, en muchos de los pacientes son asintomáticos. La prevalencia importante en mujeres más que en hombres, ya que se presenta un hombre por cada 3 mujeres. Y también de destacar que es impredecible, ya que no se puede prever la llegada de la enfermedad ni se puede diagnosticar la evolución de la misma. Aparecen adultos jóvenes, como lo mencionaba, que medía una edad entre 25 a 40 años y las causas y la cura aún se desconocen y son inciertas. ¿Cuáles son los síntomas de la esclerosis múltiple? Los síntomas de la esclerosis múltiple pueden ser leves o severos, de larga o corta duración. Pueden aparecer en distintas combinaciones según el área del sistema nervioso afectada. El síntoma inicial de la esclerosis múltiple es a menudo visión borrosa o doble distorsión del color rojo, verde e incluso ceguera en un ojo, que tiende a desaparecer en etapas posteriores de la enfermedad. Los problemas inflamatorios del nervio óptico pueden diagnosticarse como neuritis retrovulvar o neuritis óptica. En los peores casos, la esclerosis múltiple puede producir una parálisis parcial o total, la espasticidad, aumento involuntario del tono muscular que conduce a rigidez, espasmos, ya que es común a la fatiga. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple presentan también parestesias, lo que se define como sensaciones sensoriales anormales y transitorias, tales como sensaciones de entumecimiento, picazón u hormigueo. En casos raros ya puede experimentarse dolor, a veces ocurre una pérdida de sensaciones. Otras quejas frecuentes son los impedimentos del hablar, los temblores y el mareo. Ocasionalmente las personas con esclerosis múltiple sufren pérdida de audición. Bueno, yo voy a hablar sobre el pronóstico de la esclerosis múltiple. Es imposible predecir el curso de la esclerosis múltiple con precisión para cualquier individuo. Esto debido a que es una enfermedad con gran variabilidad. Sin embargo, algunos estudios han indicado que un inicio a una edad temprana y un curso en brotes implican un pronóstico más favorable.
Otras investigaciones indican que un inicio tardío, particularmente en los hombres, que pueden indicar un curso más progresivo de la enfermedad. También existen otros factores prognósticos que son algunas características del primer brote de la esclerosis múltiple, como el número de sistemas funcionales afectados, clínica monosintomática o polisintomática, grado de discapacidad en la escala de Kurke tras el primer brote, duración del déficit y secuelas que quedan también tras el primer brote. El pronóstico de la esclerosis múltiple varía sustancialmente. La combinación de marcadores clínicos, de imágenes y de laboratorio pueden ser útiles para predecir el curso clínico y optimizar los tratamientos individualmente. Es decir, los factores pronósticos de la esclerosis múltiple permiten tomar decisiones en el tratamiento de la enfermedad de cada paciente, que es algo que hay que tener en cuenta siempre. Estudios de laboratorio. Las pruebas de laboratorio que apoyan al diagnóstico de la esclerosis múltiple utilizan dos métodos, los cualitativos. Estos dos métodos sirven para detectar la presencia de la síntesis intratecal de inmunoglobulinas que se encuentra o que se va a encontrar dentro del canal espinal. Existen pruebas cuantitativas para la detección de la esclerosis múltiple, de las cuales están la cuantificación de las inmunoglobulinas IgG y la albúmina. Se pueden detectar a partir del líquido cefalorraquídeo como en el plasma, utilizando métodos de nefelometría. En el índice de inmunoglobulina IgG en el líquido cefalorraquídeo se realiza debido a que hay un aumento en el que puede deberse por lo general a una producción de la misma en el sistema nervioso central y puede atribuirse tanto a la esclerosis múltiple como a otras enfermedades. Este índice puede ser calculado durante una fórmula como se aprecia en la imagen, de los cuales la inmunoglobulina G va a estar tanto en el líquido cefalorraquídeo como en el suero, asimismo para la albúmina. Se determina la albúmina ya que esta es una proteína más importante que se están encontradas en el líquido cefalorraquídeo y que esta suele producirse por los hepatocitos y por ende no se cataloga dentro del sistema nervioso central. Existen anomalías durante la realización de las pruebas cuantitativas, de las cuales está la punción traumática, y esto se da debido a una contaminación que puede verse tanto como en el plasma, tejidos y fluidos tisulares, al momento de colocar la aguja justo en el espacio subaracnoideo, de los cuales invalidan los cálculos de los resultados. Por ende, ahí está la imagen de los cuales se extraen el líquido cefalorraquídeo para su análisis de la manera correcta. Aproximadamente el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen un índice de inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo de manera elevada, asimismo como su velocidad de síntesis, de lo cuales tienden a ser anormales. El índice puede ser ligeramente elevado tanto en niños de 6 meses de edad o inclusive jóvenes, y esto se da debido a una inmadurez de las barreras hematoencefálicas. Asimismo se da en la manera adulta a partir de los 40 años de edad, de los cuales aumenta significativamente. Pruebas cualitativas. Los métodos cualitativos se basan en la detección de bandas oligoclonales de inmunoglobulina G, ya que la síntesis intratecal de inmunoglobulina G se da a un limitado número de clones de linfocitos B del sistema nervioso central. Y es aquí donde hacemos énfasis en los métodos tanto de la electroforesis e isoelectroenfoque del líquido cefalorraquídeo, siendo estos métodos útiles para separar las proteínas en un líquido biológico. En cualquiera de estas dos metodologías se analiza conjuntamente el líquido cefalorraquídeo y suero del mismo individuo en un soporte sólido. Al separar las proteínas del líquido cefalorraquídeo con el isoelectroenfoque, se puede individualizar un número determinado de bandas que se denomina patrón oligoclonal. Sin embargo, inicialmente, para separar las moléculas de inmunoglobulina G, se empleaba lo que era la electroforesis, pero esta técnica pronto se vio superada por el isoelectroenfoque con una sensibilidad y especificidad mayor. La electroforesis del líquido cefalorraquídeo nos dice que se pone en manifiesto las proteínas con un colorante específico para poder comparar las bandas de proteínas en el suero y en líquido cefalorraquídeo. La presencia en líquido cefalorraquídeo de dos o más bandas de inmunoglobulina G que no se encuentran en el suero se interpreta como un resultado positivo que se informa con la presencia de bandas oligoclonales. De todas estas inmunoglobulinas, hay que tener en cuenta que la inmunoglobulina G es la más importante. Esta a menudo, ya que es usada para conocer cuando un valor elevado es causado por producción local dentro del sistema nervioso central, como en el caso de enfermedades desmielinizantes, como por ejemplo la esclerosis múltiple, o por su paso a través de una alteración en la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, como en algunas infecciones comunes. Las bandas
oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo son bandas restrictivas producidas por pequeños grupos o clones de células plasmáticas. Como podemos ver en la gráfica, las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo están ausentes en el suero policlonal. Aproximadamente un 90% de las personas con esclerosis múltiple presenta un patrón de bandas oligoclonales. Hay que tener en cuenta también que cuando existen bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, pero no aparecen en las muestras del suero, indican una producción local del anticuerpo del sistema nervioso central. Y para finalizar con esta técnica, hay que tener muy en cuenta que la sensibilidad reportada varía entre el 47% a 77%. El isoelectroenfoque del líquido cefalorraquídeo nos dice que es una técnica de equilibrio y por lo tanto los resultados no dependen del modo de aplicación o del tiempo de operación. Nos da como una visión general de que ha sido uno de los avances más destacados en esta dirección, ya que permite en el desplazamiento de las moléculas un gradiente de pH según las diferencias que tienen en su punto isoeléctrico. Se mide también en parámetros intrínsecos, físico-químicos de la proteína. Permite también la resolución excelente de proteínas que difiere en 0,02 unidades de pH en sus proteínas, que pueden también ser excelentemente separadas en bandas muy finas debido al efecto de focalizado. Además de esto, también existen ciertas limitaciones, como por ejemplo, las sustancias anfotéricas pueden ser separadas. También los anfolitos y los péptidos, que son reactivos a los mismos colorantes y por ello deben usarse una coloración específica. Y por último, los péptidos cortos, ya que no focalizan porque son isoeléctricos en casi todo el rango de pH, que puede ser de 4 a 8. Proteína básica de mielina. La proteína básica de mielina es el componente principal de la mielina, ya que es una proteína que se cree importante en el proceso de mielinización de los nervios en el sistema nervioso. El aumento en la concentración de esta proteína en el líquido cefalorraquídeo indica desmielinización, aunque la desmielinización no es específica de la esclerosis múltiple, ya que se puede dar en otras enfermedades del sistema nervioso. A pesar de no utilizarse ampliamente, esta prueba es útil para determinar la actividad de la enfermedad en personas ya diagnosticadas. Sus niveles de referencia se encuentran por debajo de 4 nanogramos sobre mililitro de proteína básica de mielina en el líquido cefalorraquídeo. Los niveles que se encuentran entre 4 a 8 nanogramos sobre mililitro pueden ser indicativos de una descomposición prolongada de la mielina. Determinación de la proteína básica de mielina. La determinación de la proteína básica de mielina se lleva a cabo por medio de dos técnicas, que son conocidas como el radioinmunoanálisis como las técnicas colorimétricas. El radioinmunoanálisis se basa en forma general en la formación específica de los complejos antígenos-anticuerpos. Sin embargo, esta técnica ha sido dejada a un lado, ya que en la actualidad se trabaja más con técnicas de colorimetría. Las técnicas de colorimetría vienen siendo un método cuantitativo donde las proteínas presentes en la muestra reaccionan en un medio ácido con el complejo de rojo de pirogalol modilhidrato, originando un nuevo complejo coloreado que se cuantifica espectrofotométricamente a 600 nanómetros. La espectrofotometría mide cuánta luz absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz cuando un haz luminoso pasa a través de la solución de la muestra. Este de aquí siguiendo o basándose en la ley de Ben-Lambert. Esta medición es detectada y proyectada por medio de una pantalla gráfica, como lo podemos observar en la imagen. Otras pruebas complementarias. Tenemos resonancia magnética nuclear o también denominada RMN. Esta permite identificar tejido fibroso con cicatrices de lesiones antiguas, así como nuevas lesiones. Por ello, es útil tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de la evolución de la enfermedad. Los avances tecnológicos han mejorado significativamente la capacidad de los especialistas para así diagnosticar esclerosis múltiple en fases tempranas de la enfermedad. Segundo, potenciales evocados visuales o también denominados PEV. Consiste en un estudio de la actividad eléctrica que mide la velocidad de las transmisiones nerviosas o también denominados mensajes en distintas partes del cerebro. Se registra la actividad eléctrica en respuesta a una serie de estímulos visuales. Las lesiones en la mielina pueden enlentecer el tiempo de respuesta de manera que los PEV puedan poner de manifiesto la fibrosis o las cicatrices en las vías nerviosas asociadas a la visión. Muchas gracias.